Buenas a todos, buenas tardes para todos, que Dios les bendiga. Nuevamente nos encontramos acá como cada miércoles a las 18 horas, pero en esta ocasión, a las 6 de la tarde de Argentina, pero en esta ocasión con una transmisión especial, ya que me va a estar acompañando mi hermano Leandro, si Dios quiere. Ayer estuvimos haciendo una pequeña prueba, que de paso comentamos un poco el tema de las elecciones, que todavía no sé si ya se sabe, pero por lo menos venía ganando el Partido Demócrata. Y hoy vamos a hablar un poco también de temas relacionados con la política, pero en particular, en especial, vamos a estar hablando acerca del movimiento Antifa, ¿sí? Un movimiento que empezó, en realidad es un movimiento que es bastante antiguo, pero que en realidad empezó a tomar notoriedad a partir de junio más o menos de este año, con una serie de eventos, de disturbios en Estados Unidos, después de la muerte de un muchacho afroamericano a manos de la policía. Y esto obviamente fue capitalizado por el Partido Demócrata para presentar a Estados Unidos como uno de los países donde más racismo, más discriminación hay. Y esto es algo interesante y algo bastante particular, porque justamente en un país donde tuvieron un presidente negro dos veces seguidas, ¿no? Donde hay congresistas que son latinos, latinoamericanos, incluso de la India y de otros países, evidentemente un país completo, o por lo menos más de la mitad del país, que, que votó a un presidente negro durante dos mandatos, evidentemente no es muestra exclusivamente de un país muy racista. Sin embargo, estas acusaciones fueron hechas contra Estados Unidos de América. De hecho, ustedes escuchan siempre el periodismo, sobre todo el periodismo latinoamericano y el periodismo de izquierda, digamos, siempre critica a Estados Unidos, y es algo muy curioso, algo muy interesante, que, que la gente suele ir a Estados Unidos, ¿no? De vacaciones, a pasear, y muchos de ellos, incluso muchos críticos del imperialismo norteamericano, van a vivir a Estados Unidos. Y esta es la gran contradicción, ¿no? Y estos disturbios que se hicieron, ahí está Leandrito, ya lo voy a ir agregando a ver si puedo. Bueno, Leandro me aparece, acá está. Ahí lo vamos a agregar. A ver si me aparece. Ahora vamos a poner de este lado. Disculpen las imperfecciones de, de la transmisión, pero bueno. Ahí está. Solicitudes de invitados. Leandro Pena. Agregar. Ya se va conectando Leandro, Dios mediante, y voy comentando. Una cosa interesante que este movimiento o estos movimientos de izquierda, ¿qué tal Leandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Dios te Emma? bendiga. Te escucho. ¿Me escuchas Dios te bien? bendiga vos también. Te escucho bien. Bueno, yo Comentá te escucho perfecto. Una de las cosas que quería comentar era que estos disturbios que hubieron este año y que hicieron popular Antifa, que hicieron conocido, porque en realidad es una organización, vos vas a comentar un poco, es una organización que viene ya desde hace bastante tiempo, y es un modelo copiado ya desde la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Este, pero se hizo conocido en estos últimos tiempos, más atrás todavía, ¿no? Se hizo conocido en estos últimos tiempos, y yo me ponía a pensar algo, Leandro, y de paso ya te voy dando pie para que Dale. arranques a comentar un poco el tema del origen. Me ponía a pensar algo. Fíjense, ¿no? Estas organizaciones que son, en realidad es un movimiento que nuclea a muchas organizaciones de izquierda, claramente, o sea, abiertamente de izquierda. Eh, este tipo de manifestaciones violentas que se hicieron en Estados Unidos no se podrían haber hecho bajo ningún punto de vista, por ejemplo, en China, en un país socialista o un país comunista. No se podrían haber hecho bajo ningún punto de vista en Rusia, por ejemplo, o en Cuba. Es decir, lo que fue tolerado en Estados Unidos hasta cierto punto por algunos gobernadores, por algunos alcaldes, no hubiera sido tolerado en absoluto en países que abrazan ideologías que este mismo movimiento defiende. ¿No? Me hizo acordar a un refrán, una frase
¿Me escuchás? Hola, hola, ¿me escuchás ahí? Emma, te escuché cuando dijiste esto es como un refrán y ahí se me cortó a mí la Sí. transmisión. No sé si... ¿Y vos me escuchás ahora? Sí, ahora te escucho perfecto. Habías quedado que Sí, sí, esto te hizo acordar sí, a un viejo a un refrán. ¿Cuál refrán. era? No me dará, no Un me refrán dejes. que dice más o menos así, que lo peor que le puede pasar a un socialista es que en su país gobierne el socialismo o un socialista que no sea amigo suyo. Es decir, ¿por qué? Porque en un país socialista, en un país, digamos, que haya coartado sus libertades, no se pueden hacer ese tipo de manifestaciones que hizo Antifa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí es donde arrancan las contradicciones. Vivimos en una época de contradicciones, donde se habla de liberación, de revolución, se habla de libertades y justamente lo que se busca, al parecer, es quitar libertades. Entonces, vamos a meditar un poco y vamos a tratar de desentrañar un poco qué es este movimiento Antifa. De paso, le agradezco a Leandro que está compartiendo parte de su tiempo con nosotros en esta transmisión. Y El bueno, gusto es mío, Leandro, Emma. arrancar y comentar un poco, bueno, por donde quieras arrancar, por donde quieras empezar, ¿no? Bueno, ya esto, primero agradecerte, Emma, por la invitación, más allá de que te había visto en otras intervenciones y yo te había propuesto, si estabas interesado en algún momento, no tenía problema. Pero bueno, Emma conoce la agenda y conoce que siempre me gusta estar en todo y a veces después se complica para estar en lo que hay que hacer. Así que bueno, gracias Emma, tardé un mes y pico y desde el tiempo que vos me habías propuesto eso en su momento, diríamos, bueno, pasó ya un mes, es un tema viejo, pero seguimos, pasó ese mes desde que me lo propusiste o más, pienso que fue por septiembre y que habíamos dicho para el 13 de octubre y que seguimos, se siguió pateando el tema y bueno, con las elecciones en los Estados Unidos esto ha vuelto a reflotar. Antes de comenzar quería hacer una, yo sé que ayer me presentaste, alguno que no me conoce, ¿sí? Porque es más la gente que no me conoce en tu canal que la que me conoce, ¿sí? Así que para que no quede ahí, mi nombre es Leandro Pena, soy de Mar del Plata, Argentina, nos conocemos con Emma, no sé, del 2008 por lo menos, que yo tenía un blog, leanpena.blogspot.com, desde esa época, y sí, tiempo atrás donde hablaba de estos temas, después yo fui virando para otras cuestiones, pero siempre me interesó, y mi profesión tiene que ver con la historia. Soy profesor en historia, graduado en la universidad, pero lo que me motivó fue justamente la profecía, más allá de que uno después se encara en distintas cuestiones domésticas y cosas que uno se va enganchando en la universidad. Siempre mi orientación o mi deseo fue entender la profecía que estaba en la Biblia y poder explicarla de manera sencilla, ¿sí? Hoy en día, a lo que presento en el canal, que tengo un canal de YouTube, ¿verdad? Presente, a lo que mi intención es hacer lo más sencillo posible la profecía bíblica, casi sin recurrir a textos históricos, que es lo que a mí más me gusta y que miro en mi biblioteca, y trato de no presentarlo, más allá de que hoy vamos a hablar, de hacerlo con la Biblia sola, ¿sí? O sea, o utilizar la historia como ese refugio de herramientas para poder entender el presente, pero sin desvincular que nuestra fe tiene que estar basada en la Biblia y solo la Biblia. El tema de hoy tiene que ver con un poco de historia, un poco de política, un poco de muchas cuestiones, y parte de lo que voy a hablar va a tener que ver con mi profesión hasta donde me dé el momento, pero después, cuando nos toca hablar un poco del presente, sí, nos vamos a exceder y les pido disculpas a aquellos que vinieron a escuchar solamente historia, porque entiendo que además de las acciones de los hombres, que es lo que estudia la historia, entiendo que hay un Dios que está por encima de esa historia y que es lo que justamente no muestran ni en la facultad ni en los medios de comunicación, y que justamente, Dios, si vas a escuchar este canal o te interesa si eres este tipo de intervenciones, es porque querés ver algo más, si no, podés ver otras cuestiones. Antifa, ¿qué es Antifa? Bueno, es una abreviatura de antifascismo, ¿sí? O estos movimientos antifascistas, se lo denomina movimiento, o sea, no es partidario, no es un partido político, sino que es una aglomeración de muchas voluntades, de organizaciones, etcétera. Defienden le voy a hacer un resumen, sí, ya te lo había dicho Emma, tengo ahí el esquema, no es algo armado para leerlo de manera lineal,
Así que si tienes alguna pregunta o los amigos que están escuchando tienen alguna pregunta, la hacen ningún problema. Defienden el anticapitalismo, el ambientalismo, los derechos LGTB, negros, inmigrantes, ¿sí? Perdón, si soy negro, me refiero a gente de color, afroamericanos, etc. Confrontan el fascismo, fobias sociales, el fundamentalismo ético y religioso. Está integrado el Antifa, principalmente por jóvenes, ¿sí? No es lo general, pero me llamó la atención que en su organigrama, ¿sí? No hay líderes. Claro. Es activismo sin liderazgo, sin estructura, sin organización, y esto es un gran problema, ¿no? No tiene una sede central, se manejan hoy día por redes sociales, y la pregunta es, ¿a quién responsabilizas por todas estas cuestiones? ¿Desde dónde uno los puede rastrear? Bueno, esto lo saco de lo que ellos mismos dicen, ¿sí? O sea, hay historiador, creo que es Mark, no sé cuánto, bueno, no tengo el nombre ahora en particular, que tiene un libro sobre Antifa. Él dice, y estos teóricos hablan de que se puede rastrear desde la década del 1920, como una organización afiliada al Partido Comunista en Alemania, en la época de la República de Weimar, ¿sí? Esa república que surge después de la Primera Guerra Mundial, y que con la emergencia de estos movimientos fascistas, bueno, el movimiento nazi, etcétera, en Alemania en particular, se trasladan, italianos y alemanes se trasladan a Estados Unidos y trasladan estas ideas, ¿sí? Después se lo puede seguir rastreando por el movimiento punk, ¿sí? En el 90, estos movimientos antiglobalistas, ¿sí? Reíte. También en el 90 eran antiglobalistas, más allá de esta concepción que ellos tienen, en la era neoliberal. Son anti-ultraderecha en la actualidad, se fortalecen durante el gobierno de Trump, ¿sí? Y Trump los denomina en su momento también como terroristas. Y hablando acerca de esto, muchos preguntan, y bueno, ¿y son violentos ellos? Bueno, me llamó la atención, me retrotrae a pensamiento de la década del 60, que ellos no son violentos, no se consideran a sí mismos violentos, sino que responden a la violencia de arriba con la violencia de abajo, ¿sí? O sea, legitiman la violencia con la violencia. Utilizan los mismos métodos de la derecha, esto lo saco incluso hasta del portal Russia Today, ¿sí? Así que digo, para que ustedes se den cuenta, y actúan a través de la acción directa, ¿sí? No es que escriben panfletos, sino que directamente intervienen en marchas, ¿sí? La derecha va a tener un mitin o un encuentro, claro, o va a tener alguna reunión en contra del aborto, etcétera. Bueno, allí van a estar ellos y van a presionar para que eso no se haga y se va. Claro, una contramarcha, digamos. No es que ellos dicen, bueno, vamos nosotros a hacer una marcha para reclamar No, tal para cosa, nada. no, sino que van al choque con algún otro grupo. Y el tema es que en Estados Unidos la derecha no son nenes de pecho, o sea, son gente que por lo general está armada hasta los dientes. Y bueno, ahí es donde la violencia casi es algo que es seguro que va a pasar. Es decir, es algo que casi seguro que va a pasar en ese tipo de encuentros, ¿no? Bueno, pero ahí están los fantasmas, ¿no? Claro. Digo, también así empieza el libro El Manifiesto Comunista. Hay un fantasma que sobrevuela Europa y es el fantasma del comunismo. O sea, ellos también, desde un comienzo, desde la teoría, se posicionan desde ese lugar. Yo por lo menos desde este lugar, como para comentar eso, ¿sí? Para hablar de antifascismo tenemos que hablar de fascismo, porque es el gran problema, definir la contra, desde lo negativo, una posición, y nos trae estos problemas de definición. ¿Qué es el fascismo? Y lo llevo, no sé, por lo menos 100 años, 101 años de historia para atrás. 1919, Milán, se forman las fascis italianas del combatimento, perdón que tengo que leer porque hay unas cosas que las puedo decir de memoria y otras las tengo que recurrir, ¿sí? Claro. Que son ese organismo paramilitar, político, que se organiza en Italia después de la Primera Guerra Mundial, adoptan el símbolo de las de varas, ¿sí? No tengo acá el dibujo, me encantaría, pero son como varitas. Es un manojo de varas.
manojo de varas, cruzado, sí, reunido, con un hacha que a veces está o arriba, o sea que el instrumento es el hacha o lo tiene de costado. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Representa la autoridad de los magistrados en la antigua Roma, viene desde ahí. Y el fascio, que es el as, ¿sí? Representa la unión. Pero es un concepto vago. ¿La unión de qué? ¿Sí? Porque no está Claro. especificando qué. Es un concepto que puede dar a muchas interpretaciones. En un principio, fascismo, de ahí viene fascio, fascismo, y ahí por eso me viene también con la camisa negra, designa el proceso italiano en un principio, ¿sí? Pero luego se va a afirmar de cualquier otro tipo de movimientos que tengan características similares, incluso se lo va a usar en sentido peyorativo para hablar de dictaduras civiles, dictaduras militares, partidos tradicionales, partidos conservadores, o sea, podés usarlo para lo que vos quieras. ¿Cómo definen la historia, ¿sí? El fascismo? Bueno, hay dos corrientes grandes, una que es el marxismo, ¿sí? Y la otra que es la corriente por ahí más tradicional o más académica. No quiere decir que el marxismo no lo sea, por favor, si me van a escuchar algunos de historia me van a salir con otra biblioteca en la cabeza, pero la Claro. marxista ve al fascismo como la dictadura del gran capital, ¿sí? O sea, son aquellos, esa élite, que oprime a la pequeña burguesía para que ellos puedan acceder al poder y contener la revolución comunista que había iniciado en 1917. ¿Sí? O sea, Claro. desde esta mirada surge como una contrarrevolución a la revolución comunista, leninista de 1917 en Rusia. La otra postura, ¿sí? En esto yo no voy a hacer hincapié, me parece que justamente la otra es la que realmente desenmascara este punto, considera que el fascismo y el comunismo son las dos caras de la misma moneda, es decir, el totalitarismo. ¿Sí? Y es ahí donde creo que abordamos, pensamos exactamente lo mismo. Sí, una acotación. Volviendo al símbolo de las fases, Ah, ¿no? sí, Volviendo al símbolo de todas las varas unidas. Todas las varas unidas para Mussolini, en su tiempo, no era ni más ni menos que el pueblo representado o personificado en el Estado. Es decir, el Estado es como en la época del Imperio Romano, ¿no? Vox populi, vox Dei, ¿no? O sea, el Estado representa la voz de Dios, digamos, todo. es, es la muerte del individuo, el fascismo, la muerte del individuo en favor de la comunidad, y en este caso la comunidad del Estado. Obviamente Mussolini está en contra de la internacional comunista, pero él tiene base socialista. Mussolini obviamente viene del socialismo y hace alianza con Hitler, que también instala una especie de fascismo, pero donde esas varas no forman el Estado, sino que más bien Hitler lo ve como la raza. O sea, esas varas forman la raza, que también hay obviamente una intervención absoluta del Estado sobre prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, un adoctrinamiento y todo ese tipo de cosas, pero sigue teniendo el germen de del colectivismo, digamos, ¿no? De esta cuestión de que el colectivo va por encima del individuo. En este punto es donde se toca con el socialismo. En este punto es donde se vuelve contradictorio que grupos de Ujú. izquierda se consideren antifascistas, porque no hay mayor antifascismo que el individualismo o las libertades individuales. Es decir, Tal cual. el capitalismo que ellos combaten, porque Antifa es una organización o es un movimiento que se declara abiertamente anticapitalista. Y no hay mayor contrapeso al fascismo que las libertades individuales que un gobierno capitalista o un gobierno libre puede ofrecer al individuo, ¿no? Por eso arrancaba la transmisión hablando de, vivimos en la época de las contradicciones, donde se diluyen un poco los significados y queda el significado místico de History Channel, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? La derecha es el fascismo, Trump es el fascismo, cuando justamente Trump es prácticamente lo contrario a lo que fue ese intervencionismo Totalmente de absoluto del acuerdo. Estado de Benito Mussolini o de Hitler en Ujú. este caso, ¿no? Entonces, Es que lo vos- vinculan con algún tipo.
en algún tipo de intervenciones como las que tuvo en algún momento Mussolini o Hitler en cuanto a este carácter del líder, ¿no? Yo creo que ven algunos Claro. elementos populistas y tratan de relacionarlos, pero bueno, es lo que vos estabas abordando. Sí, o sea, una de las pequeñas reflexiones que hago simplemente, y después te doy la Ujú. palabra para que continúes. Sí, 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 sí. Vos tenés tres ejemplos que son contemporáneos, pero que son calcados, que es Mussolini en Italia, Hitler en Alemania y Perón en Argentina. Que no hay Te que fa- ah. subestimar lo que fue Te Perón iba a en decir, Argentina. pensé que iba a ser Stalin. Sí, y sí. Sí, también. Pero lo que pasa es que Stalin vendría a ser la contra en el sentido de que fue enemigo en la guerra, digamos, fue enemigo en la guerra y que tenía este carácter internacionalista del socialismo, ¿no? En cambio, estos tres personajes que yo menciono son, tienen un germen socialista, esta cuestión de que el conjunto está por encima del individuo, pero tienen una cuestión nacionalista del socialismo. Por Ujú. eso, obviamente, Tal cual. el nacionalsocialismo alemán, el fascismo en Italia y el peronismo acá en Argentina, que era una especie de socialismo, pero independiente de la internacional comunista que estaba avanzando. De hecho, una de las cosas que hizo Perón fue quitar de la mano o tratar de primeriar, digamos, el comunismo que estaba ganando la clase obrera, ofreciéndole una especie de socialismo más nacionalista que pudiera ser controlado desde aquí y no desde el extranjero, pero un socialismo en definitiva. Entonces ahí es donde se tocan el fascismo con el socialismo y entra la contradicción de por qué movimientos socialistas que conforman Antifa pueden llamarse Antifa. Es decir, Ujú. es irónico, pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Así que, Ay, sí, sí, te escucho. no, que en ese contexto, sí, que vos le estás presentando esta mirada de relacionar fascismo y comunismo y presentarlo todo como la misma cara, o sea, las dos caras de la misma moneda, es que lo presenta un historiador muy conocido, François Furet, ¿sí? Él escribió un libro titulado El pasado de una ilusión, dando justamente a entender que con la caída del muro de Berlín todas esas ilusiones habían quedado en el camino, ¿sí? Y él habla de que esta comparación, porque yo escuché eso que vos dijiste, unos dicen que el antifascismo surge en el 20, otro en el 38, y que esta idea de comparar fascismo y comunismo es posterior a la Segunda Guerra Mundial para decir, ves, esto es parte de la lucha capitalista contra el comunismo, eh, pero lo que este investigador hace es rastrear desde antes de la Segunda Guerra Mundial en teóricos como Franz Neumann, Hannah Arendt en 1934, Eli Halvey de 1936, que ellos también utilizaban esta comparación previo a la Guerra Fría, ¿sí? En el periodo de entreguerras, digo, para que se entienda esto también, que no es algo yanqui, por ahí si me está escuchando y dice, no, estos son todos pro yanqui, no, es algo previo de alemanes que ya estaban viendo venir esta cuestión. Y según François Furet, estos dos movimientos, porque uno dice, bueno, ¿cómo surge el Antifa? Y lo mismo podríamos decir, ¿y cómo surge el fascismo? El fascismo surge como la respuesta a la Revolución Rusa, y la Revolución Rusa surge como, o el Antifa surge como respuesta al fascismo. Bueno, según François Furet, ninguna de las dos es correcta. Ambas surgen después de la Primera Guerra Mundial, después de la guerra de 1914, ¿sí? Donde empiezan a surgir sentimientos antiburgueses, antiliberales, antidemocráticos, antirepublicanos. Es ahí donde uno tiene que arrastrar el origen en ambos puntos, ¿sí? Que despiertan, según él, una pasión revolucionaria, ¿sí? O sea, la democracia liberal no sirve, necesitamos otras alternativas. Unos van a decir la izquierda, otros van a decir la derecha, pero las dos no surgen por problemas entre sí, que es esa falsa grieta en la que nos están llevando hoy, y que nos olvidamos que hay una posición previa a todo eso, ¿sí? Y que fue liberadora, ¿sí? La libertad. Eh, claro, la libertad. Entonces, ¿qué hacen estos movimientos que despiertan estas pasiones revolucionarias? Aglutinan a un montón de ex soldados de esa Primera Guerra Mundial y los utilizan como palancas para un sistema de dominación de partido único. Este autor identifica varios aspectos, pero por lo menos que tienen en común el fascismo con el comunismo. Primero, desde lo económico,
planificación y dirigismo, o sea, olvídate del libre mercado, ¿sí? El Estado interviene en la economía, el Estado dirige la economía, ¿sí? Acá en Argentina que tenemos uno que maneja el Ministerio de Economía, el Banco Central, todo junto. Desde lo social hay uniformismo, o sea, somos todos iguales, no es que no hay categoría, no, somos todos iguales, y adoctrinamiento a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, hay lavado de cabeza, tiene que haber una instauración de ese pensamiento único. Desde lo cultural, el nacionalismo, que es lo que estábamos hablando el otro día, Emma, o sea, es lo que potencia la pasión revolucionaria, es lo irracional, es como el fútbol, me gusta mi equipo y yo por eso mato, ¿sí? Pero no es algo real. ¿Qué es la nación? ¿Sí? ¿Qué es la nación argentina? Podríamos hablar de un sinnúmero de valores, desde lo cultural, desde el lenguaje. Bueno, Argentina es un poco raro porque es como un crisol de raza, tiene un montón de... ¿sí? No podríamos definir una sola cosa, te van a decir el mate, el dulce de leche, ¿sí? Pero ¿cómo lo definís? Ahora, si hablamos del alemán, es como que se ha establecido algunos valores que son abstracciones donde uno se siente parte, pero que no son reales, no hay un límite que diga acá termina Alemania y acá empieza Francia. Sí es de lo político, pero no de lo cultural, ¿sí? Hay lo que se llama ahora de frontera. También de lo cultural, la exaltación de un líder providencial, mesiánico. Acá hablaste de Perón, ¿sí? Que es el caso más característico. Eso no existe en una república liberal, ¿sí? Y desde lo político, sí, no existe lo liberal porque habría otro que vos podrías votar y que haría exactamente lo mismo Claro. que él, porque tendrían todos la misma idea, que acá lo que no se votan son ideas, son personas. Y desde lo político, en esta unidad, es la dictadura del partido único, ¿sí? Ambos son respuestas a una crisis y ambos expresaron esa respuesta a la crisis negando la libertad. Esto lo dice François Furet, ¿sí? O sea, no Leandro, no es Manuel, son investigadores, son gente que ha analizado, que tienen bocha de información con respecto a este tema y pueden dar información sobre esto. El fascismo, como recién comenté, nace después de la Primera Guerra Mundial, es un movimiento revolucionario y conservador, aspira a la movilización de masas a través de las tecnologías, a través de los valores tradicionales, esto que decía Emma, de que vuelve al pasado, no es hoy podríamos decir, ¿no? De que está todo eso de no nos salvamos solos. Bueno, estas son ideas corporativas de la colonia, ¿sí? Donde eras parte de la corona, ¿sí? Y no eras parte como individuo. Una ideología violenta y irracional, no desconocen su pasado, la exaltan, canalizan el descontento social. Y hay algo, ¿sí? Ya como cortando un poco, hablando de fascismo, porque ya creo que habrá quedado claro, por lo menos yo con estas cuestiones más o menos uno tiene una idea de decir, bueno, claro, este no es facho, ¿sí? O este facho, este no es facho, más o menos tenemos una idea de a qué nos referimos, y me parece hasta gracioso, porque si facho significa, o sea, fascismo, unidad, decirte, che facho, che unido, ¿sí? O sea, te está hablando claro de corporativo, en definitiva. ¿De dónde surge esta idea del antifascismo? Sí, ya no es videíto de YouTube o lo que dice la Wikipedia. Esta idea de antifascismo surge, sí, claramente, lo mencionamos de 1920, pero con la Segunda Guerra Mundial, esta idea, dice François Furet, esta es una idea negativa, el antifascismo, y lo voy a leer, que compensa la imposibilidad de plantear desde lo positivo cualquier concepto que pueda unir dos cosas, las democracias liberales y el comunismo estalinista. O sea, en cristiano, que tienen que hablar de antifascismo porque si dicen realmente lo que son, no se pueden unir jamás estas dos cosas que combatieron el fascismo, ¿sí? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Italia pelearon contra no solamente Estados Unidos, Francia e Inglaterra, sino contra Rusia. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos y Rusia juntos? Bueno, la única manera es decir peleamos contra, ¿sí? Claro. Esto es algo que se viene viendo incluso hasta en la religión, y es un gran problema. Ser antitrinitario, ¿sí? Yo no soy antitrinitario, yo creo en lo que dice la Biblia con respecto a la deidad. Yo no soy antifiesta, ¿sí? Yo creo en la Biblia, lo que dice sobre... Porque terminamos en conceptos que se diluyen y cuando pasa ese estado de emoción, nos encontramos con que, ay, vos no crees esto. Y siempre lo mismo, ¿sí? Pero vemos... Esto es interesante lo se que plantea la mencionás negativa porque... para unirse, sí.
Esto es interesante porque justamente uno de los puntos, y lo uno un poco con lo que venís planteando de ser anti, ¿qué significa ser anti? Mm, Esto de ser anti algo peor hace que pueda haber unidad en lugares irreconciliables, porque están unidos. Es como cuando las películas de Hollywood, ¿no? Te muestran que todos los países dejan su diferencia para pelear contra los extraterrestres, porque es una amenaza más grande, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que tenés que dejar de lado tus diferencias. Y pensaba, ¿no? Un poco en el tema del aborto, este movimiento obviamente que está a mm. favor del aborto, es un movimiento de izquierda que está a favor del aborto, y pensaba en las religiones cristianas, en las iglesias cristianas, que unidas en contra del aborto, incluso a veces unidas en contra de otras cuestiones, dejan de lado sus diferencias, ¿no? Y hacen frente común con respecto al tema del aborto. Y esto también es interesante, ¿no? Pero No te quería termina, hacer, digo, no te terminás definiendo. claro, O lo utilizas como una pantalla para que no claro, sepan lo que vos estás diciendo. exacto. Otra de las cosas que quería mencionar, bueno, aparte del tema de que el aborto forma parte de un poco de la agenda de Antifa, otra relación con el nacionalsocialismo de Hitler, por lo menos que consideraba así. Algo antes de pasar a eso, porque el Sí. tema de anti es, por ahí para Ah, sí, cerrar sí, y que no quede... redondealo, La, redondealo, la- sí, sí. la palabra anti es una palabra griega, ¿sí? Que para nosotros, para nuestra mente, lo que ha quedado de esta mente occidental refleja siempre algo en contra de. Pero, como dije en un principio, yo no soy investigador en lenguas ni nada por el estilo, no es que sé todo acerca del griego, pero sí hay un material que nosotros utilizamos muchísimo, para mí, libro de vida, que es la Biblia, y que fue escrito en estos dos idiomas, en arameo, bueno, en hebreo, arameo y griego. O sea, puedo tomar ejemplo de la Biblia que me ayudan a entender un poco esa mentalidad. Y hay un pasaje que es muy conocido, que al día de hoy incluso se sigue utilizando ese concepto para películas y cuestiones, que está en Primera de Juan 2:18 y habla de el anticristo que viene. La palabra anticristos, ¿sí? Si ustedes tienen la concordancia Strong, el número es G500, ¿sí? Y es la combinación de dos palabras. Por un lado, G473 y G5547, ¿sí? Después ustedes le pueden poner pausa al video, rebobinar y lo pueden encontrar, pero hay uno que voy a repetir varias veces. Esta palabrita, esta combinación, según el diccionario Tugui, dice que es quien alega ser el Cristo. ¿Sí? Pensemos, yo digo, en la palabra anti, el que dice ser eso o el que dice que es el adversario. Están esas dos posibilidades. Según este diccionario, el diccionario Vine, y le agradezco a mi querido amigo y hermano Esteban, de acá de Mar del Plata, que me ha provisto un montón de estos libros, puede significar tanto en contra de Cristo, anticristo, en contra de, como también en lugar de Cristo, o dice, o quizás combinando ambos significados, uno que asume el papel de Cristo y que se opone a Cristo. Es interesante para hablar del tema de antifa, ¿sí? Esta Claro. palabra anti G473, anoten G473, anti, que en un momento voy a sacar un video explicando cómo buscar en la Biblia, que es lo que el otro día te comenté, la misma palabrita, cómo se utiliza en otros pasajes. Hay por lo menos tres, hay varias más, pero por lo menos tres que se utilizan bastante seguidos. Por ejemplo, en la primera acepción, una persona o cosa que toma el lugar de la otra, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 2:22 dice que Arquelao, que reinaba en Judea, estaba en lugar de su padre. En lugar es anti, ¿sí? O sea, estaba en el lugar de, pensemos antifa, ¿sí? En el lugar del fascismo. Lucas 11:11, ¿viste el pasaje que dice que si tu padre, si el hijo le pide al padre un pan o le da una piedra? Bueno, también dice, o si le pide un pescado, ¿sí? Si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, ¿sí? O sea, en lugar de eso, anti. Otra expresión, también significa una cosa que equivale a la otra. Acá atento. Mateo 5:38, ojo por ojo y diente por diente. La palabra por es anti, ¿sí? O Mm, sea, es lo mismo. claro. Antifa, estamos hablando de, es lo mismo que el fascismo. No es solamente algo que está en contra, sino también algo que es lo mismo. Romanos 12:17, no pagues a nadie mal por mal, ¿sí? Por mal, ese por es anti. Y 1 Corintios 11:15 dice de la mujer,
que en lugar de velo le has dado el cabello. O sea, no es que le está diciendo esto es igual a esto, ¿sí? O sea, en Claro, vez de tener un velo puesto, tenés el pelo. Y también la última acepción, interesante, indica que se hace en favor de, o sea, en el lugar de es igual a y se hace en favor de. En Mateo 20:28 y en Marcos 10:45 dice que él vino a dar su vida en rescate por muchos. Por, ahí también es anti, ¿sí? Y me quedé pensando en esa acepción porque según Juan 16:2, este sistema va a venir a matar a muchos diciendo, pensando que rinden servicio a Dios. Entonces, claro. el antifascismo puede ser algo que está anti, algo en contra del fascismo, algo que está en el lugar del fascismo, algo que es igual al fascismo y algo, ¿sí?, que lo va a hacer en favor del fascismo. Digo, para tener esa concepción de que es anti. Claro, ahí tenemos una confirmación de lo que estamos hablando, como históricamente, o sea, viendo históricamente lo que es el fascismo y ¿Mm? viendo muchas de estas características que tienen estos movimientos de izquierda de Antifa, hay muchos lugares donde se tocan, incluso en el nombre, ¿no? O sea, en el Tal lugar cual. del fascismo. Una de las cosas que meditaba, volviendo al tema de los ideales, bueno, yo anoté varios, ¿no? Uno de ellos es el ambientalismo, a favor del ambientalismo, el movimiento Antifa, Ujú. a Sí, favor sí, del movimiento LGTB. Obviamente cuando sí, hablamos a favor del movimiento LGTB no nos referimos a defender las libertades individuales de ese colectivo, ya que todos estamos a favor de las libertades individuales de todas las personas, sino que hoy me mandaron una foto. Sí, cuando se refieren a favor de LGTBs, a favor de que el Estado intervenga castigando a aquellos que no participen de las creencias LGTB. O sea, a eso es se cierto, refiere, ¿no? exacto. Sí, sí, Y hoy mandé una foto de Trump hablando con la bandera, dice LGTB for Trump, ¿no? Como diciendo, ves, claro, él también apoya, pero está en este contexto que vos mencionás. exactamente. O sea, cuando se hablan de los derechos LGTB, de hecho, hoy le mandaba una captura por WhatsApp a mi nene de cómo el Estado tiene que hacer cargo de ciertas operaciones y ciertas intervenciones de personas que han reclamado un derecho que el Estado ha decidido darles, ¿no? Un derecho, la palabra derecho entre comillas, ¿no? Es decir, cuando se habla a favor del movimiento LGTB se refiere a la intervención del Estado, ¿sí? La intervención del Estado en cuanto a las creencias particulares de cada uno, que cada uno es libre de creer lo que quiera, ¿no? Y otra de las características de este movimiento es pro aborto, ¿sí? Y contra las ideas religiosas fundamentalistas que vos lo mencionaste, que ese es un punto en el que me gustaría detenerme ahora un poquito más adelante, Miraste, ¿no? miraste el mismo Pero video de Russia Today. puede Estaba bien ser, estructurado. puede ser uno de esos, sí. Estaba bien estructurado. Pero, pero con respecto al tema pro aborto me hizo la conexión con el nacionalsocialismo de Hitler. Una de las cuestiones, uno de los crímenes más horrendos, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, fueron los miles de alemanes muertos por el gobierno socialista, nacionalsocialista de Adolf Hitler, porque eran un lastre para la sociedad, que eran justamente las personas que tenían problemas mentales, problemas, enfermedades psiquiátricas y cosas por el estilo. Hubo un gran holocausto con respecto a esas personas, hubieron miles y miles de personas que murieron o le practicaron la eutanasia, como se dice. ¿Por qué? Porque eran un lastre para el Estado. Y cuando nosotros vemos los argumentos a favor del aborto o a la legalización del aborto, es el mismo argumento, es un lastre para el Estado. Es decir, son personas que son tan pobres, que van a ser pobres, su vida va a ser miserable, etcétera, etcétera, que mejor que no nazcan, ¿no? Entonces, hay muchos puntos donde se conectan las ideas supuestamente antifascistas con el fascismo o con el nacionalsocialismo alemán. Así que este es un punto interesante y hay dos puntos que me quedan a mí por lo menos para ver. Uno es el que me planteaste vos de tolerante Oh, solamente con es los que iba por ese tolerantes. camino. Va Ah, por bueno, ese bueno, camino. No, ahí digo, el que vos estás retomamos. planteando va por ese camino. Exactamente. Y me gustaría centrarme un poco, a menos que vos quieras retomar por otro lado, me gustaría centrarme un poco No, en no. esta idea de combatir las ideas religiosas fundamentalistas, que de paso siempre vale aclarar, ¿no?, lo que es el fundamentalismo religioso, que hoy es mirado como algo malo, pero en realidad el fundamentalismo es simplemente una convicción firme en un punto, vamos a suponer, ¿no? Yo creo que el sábado es el día de reposo,
tengo mi fundamento que es la Biblia, no me muevo de ese fundamento, y si me ofrecen dinero no me muevo, y si me mandan a la cárcel no me muevo, y si me dicen que tengo que morir creyendo en eso no me muevo. Eso significa ser fundamentalista. Pero se ha confundido el fundamentalismo con el fanatismo. Y el fanatismo es diferente. El fanatismo es que yo salga con una escopeta a matar a todos los que no guardan el sábado. Que es lo que pasa muchas veces en varias religiones, ¿no? Inclusive en el cristianismo puede llegar a pasar, pero mayoritariamente lo que pasa en el mundo islámico, ¿sí? Y eso no es fundamentalismo, eso es fanatismo, eso es locura, ¿no? Pero se ha desvirtuado la palabra fundamentalismo. Entonces, el movimiento Antifa plantea de que hay pensamientos peligrosos, discurso de odio, eh, pensamientos fundamentalistas religiosos que deben ser combatidos. De hecho, la idea es quemar iglesias, quitar símbolos que tengan que ver con Cristo. De hecho, la figura de Cristo fue puesta como una figura que alienta al racismo. ¿Por qué? Porque la figura de Cristo es una figura de una Es persona blanca. blanca, ¿sí? Bueno, todo este tipo de cosas. Vivimos en la época de, como siempre digo yo, en la época de los ofendidos, ¿no? Todo nos ofende. Y en el mundo de los adultos, como bien lo dijo Ben Shapiro, hay que aprender a discrepar con otro y a no ofenderse. En el mundo de las ideas se discuten ideas y todos vamos a pensar distinto y no todo el mundo va a pensar como nosotros y no podemos andar ofendiéndonos por cada cosa que nos digan, ¿no? Pero este punto de ver la religión como algo peligroso, o por lo menos ver el fundamentalismo religioso como algo peligroso, es muy a favor del gobierno mundial. Pareciera dicho por, qué sé yo, por Hillary Clinton, por George Soros y por muchas personas que sabemos que son Fratelli Tutti. globalistas, claro, por el Papa Francisco incluso, que sabemos que son globalistas y que buscan la unidad mundial, que buscan en definitiva las fases, es decir, todas las varas unidas sin respetar las individualidades. ¿Qué podemos decir sobre esto? Y bueno, explayate en lo que veas ahí. Bueno, con respecto a la libertad y a cómo considera o Antifa, ¿sí? Recordemos que no es que existe tal organismo, sino que se van aglutinando un montón de voluntades y que justamente esa, esa versatilidad que tienen es lo que permite, ¿sí? Poder llegar a este tipo de pensamiento, ¿sí? De no posicionarse esos por lo que son, por la positiva, sino por la negativa, es lo que permite considerar como algo naif, algo inocente, y que detrás de algo que parece algo muy bueno, ¿sí? Hay algo muy malo detrás. Antifa, ellos se denominan a sí mismos, perdón que voy a retomar solamente para poder explicar eso que vos me comentabas recién, lo de los tolerantes y los intolerantes. Antifa se denomina a sí mismo, ¿sí? Anti-exterminio, o sea, no son pro-exterminio como son los fascistas. Ellos te van a decir, todos los videos que vos busques, ¿qué son los antifascistas? Nosotros no somos exterminadores, perdón. Perdón. Bueno, pero es justamente ahí donde vos decís, bueno, pero vos sos comunista. No, no, yo soy antifascista. ¿Sí? Porque si no te diría, Stalin, escúchame, ¿qué pasó con los Gulag? Anda a buscarme a la cantidad de exterminados que tiene el comunismo ruso en la década del 30. Y ellos se denominan como pro-libertad. Y digo todo esto en 20 comillas, ¿sí? Ellos se denominan así de esta manera. ¿Recuerdan la canción? Claro, Que es Bella Ciao, es de los partisanos, ¿sí? claro. Es una de estas ramas, ¿sí? Están los Sarditis de Pololo, los Maquis de España y los partisanos, y me llamó la atención, digo, porque ellos lo utilizan y ha salido una serie muy conocida en Netflix, La Casa de Papel, que hablan de estos ladrones que vienen a traer un poco de igualdad, ¿sí? Los Robin Hood y los Peter Robin Hood de modernos. ¿Cuáles son las estrategias que ellos utilizan? Y acá es el asunto que a mí como me hizo parar las orejas, que va por la misma línea tuya. Evitar que los discursos de odio permeen en la sociedad. Esto es lo que ellos definen que es su lucha, su combate, ¿sí? Y contraponen el tema del miedo con el de la solidaridad.
¿sí? El miedo a, guarda que este es el comunismo, con el de ser solidario y que ya vos has presentado y has hablado de este tema, ¿sí? Este discurso de odio dice que antiguamente era el tema biológico, el de la raza, y hoy, según este historiador que habla de Antifa y todos sus teóricos, dicen que hoy ese odio se ve desde lo cultural, desde la seguridad, desde la escasez, contra la inmigración, o sea, tienen que ver con el mundo de las ideas, ¿sí? Hay una lucha que ellos tienen, que es contra el capitalismo, y es acá donde digo, bueno, ¿qué tiene que ver el fascismo con el comunismo? Pero bueno, es esta mirada marxista del fascismo, y hablan de libertad de expresión y discurso de odio, y se paran todos en esto, ¿sí? Yo seguramente se lo pregunté a Emma, él no lo conocía. En esta gráfica, porque ni siquiera en el libro, sino en esta gráfica, que es la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, que yo lo vi en su momento cuando estudiamos acerca del falsacionismo y él que entendía, y él dice lo siguiente, ¿sí? Que hay que ser tolerantes, pero no hay que ser tolerantes con los que son intolerantes, ¿sí? O sea, por más paradójico que sea, termina esta gráfica, defender la tolerancia exige no tolerar lo intolerante, y al final ahí vemos una patada que le dan al Führer, ¿no? ¿Y qué ejemplos dan ellos? Bueno, escucha, el 20 de mayo del 2017, un alumno de Maryland, supremacista blanco, perteneciente a un grupo en Facebook titulado Alt-Rage, apuñaló a Richard Collins de raza negra, ¿sí? Este es uno de los fundamentos. ¿Y qué pasó previo a esto? ¿Qué lo motivó? Bueno, el asesinato se produjo, dice, tras una serie de incidentes en el campus de la universidad, donde este alumno, bueno, generalmente colocaban propaganda racista, colocaban nudos de horca colocados en todo el campo, en el campo universitario, y establecen los que están defendiendo a la víctima, que hay una relación directa entre la tolerancia al rectorado con el asesinato de Collins, ¿sí? O sea, la libertad de expresión del rectorado produjo la muerte de esta persona. Entonces ellos dicen en los videos, fíjate a qué lleva ser tolerante con todo el mundo, ¿sí? Y ahí también vos has presentado el tema de tolerancia y libertad, que también ha quedado claro este punto, ¿no? Y ellos dicen, fíjate, la libertad de expresión cuesta vida, ¿sí? Ahora, ellos dicen, por ejemplo, fascismo y antifascismo no son lo mismo, ¿sí? El antifascista los fascistas dicen que nosotros buscamos asustar, criminalizar, pero ellos, los antifa, buscan la libertad de expresión, de movimiento de países, o sea, de inmigración, de pueblos, de diversidad sexual, salvo para los fascistas que no quieren todo esto. Entonces no hay libertad de expresión para todos, ¿sí? ¿Existe una alternativa liberal? No existe para ellos, ¿sí? Pero voy a ir al punto, que tiene que ver con ser tolerante con los intolerantes y el problema de la paradoja de Popper, ¿sí? ¿Cuál es el asunto con Popper? Yo no me he leído todo el libro, que se titula La sociedad abierta y sus amigos, y no me lo iba a leer para este programa porque eran 800 páginas, pero he visto algunos autores que hablan con respecto a esto y he tratado de cruzar a ver si todos decían lo mismo, ¿sí? Puedo estar equivocado, si alguien después tiene alguna duda, escribe, pero es lo que plantea, ¿sí? Popper, a diferencia de este dibujito, él nunca plantea, como está acá, ¿sí? Claro. Nunca lo plantea en términos individuales. O sea, no es que está una mujer y un hombre diciéndole a otro hombre, vos no tenés que ser nazi y ser... Porque él le va a decir, no queda muy tolerante, respeten mis ideas, le van a decir. Entonces, esto nunca lo plantea Popper de individuo, sino lo plantea desde las instituciones, desde la sociedad, ¿sí? ¿Y cómo está representada esa sociedad? Bueno, por las instituciones de poder, por quienes representan el gobierno, la justicia, la legislatura. Ellos son los que tienen que definir que sí y que no, y es a través de su Carta Magna, a través de las leyes, etc. Y tampoco lo escribió después de la Segunda Guerra Mundial, como muchos dicen, sino... ¿Por qué? Porque acá es como que abordan a los nazis, ¿sí? Están ahí la esvástica en cada una Claro. de las imágenes. Y este youtuber decía, y pensemos que fuese al revés, ¿no podría ser que acá estén los nazis y acá la izquierda? Y sí, tranquilamente podría ser lo mismo.
y donde nos paremos, si leemos mal esta gráfica, podríamos pararnos y decir lo que querramos, pero ¿sabes qué? El libro fue escrito por Popper y debiéramos buscar a quién lo dirigió Popper. Y él habla, el problema según Popper no es el nazismo, no son los fachos, él escribe acerca de Platón, la República, acerca de Hegel y acerca de Marx, el materialismo histórico. O sea, quienes debieran estar acá, particularmente Marx, es el comunismo. Sí, que ninguno de los videos que vas a ver va a encontrar hablando acerca de esto, ¿sí? O sea, según Popper, es el mismo comunismo uno de los mayores intolerantes y son a ellos a los que se debiera restringir, ¿sí? Pero ¿en qué contexto? ¿En qué contexto? Y acá está la cosa, ¿sí? Y lo describe claramente, no tengo acá toda la cita porque estaríamos un buen tiempo, pero él dice que una cosa sí tiene que ver con aquellos que incitan a la violencia, pero en relación a el delito o efectuar un delito, y otra muy distinta es aquel que imparte una idea, aquel que la comparte, que tiene un pensamiento, ¿sí? Es muy distinto aquel que va a decir hay que matar a alguien, Claro. de aquel que piensa políticamente distinto con respecto a tal o cual asunto, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Popper? Bueno, hay que ser intolerante con aquel que aboga para la violencia, para la destrucción, como sí lo fue el marxismo, ¿sí? Que ellos hablan de dictadura de proletariado, o sea, lo tienen bien claro esto, ¿sí? Hablando con un colega, ¿sí? Él me decía, es un militante del Partido Obrero, él me decía, mira, porque sabe que yo soy cristiano, eh, yo creo en la fuerza más importante de todas, que es el amor, me dice. Y me habló del Dios del Antiguo Testamento y de ese Dios de amor, pero también de ese Dios que juzgaba. Y él me dice, yo creo en el amor y que esa es la fuerza que tiene que estar. Yo le dije, está perfecto, me encanta que pienses así. Ahora, ¿qué pasaría el día que ustedes asuman el poder y yo no piense como ustedes? ¿Me vas a amar? Me dice, no, hasta ahí llega, o sea, hay un punto, ¿sí?, donde aquellos que no quieren avanzar con la revolución tienen que ser dejados a un lado. Entonces, justamente, este movimiento antifa, que no, o sea, si quisiéramos decir, no, está integrado por demócratas liberales, no, no hay ninguno allí, ¿sí? Y ellos se definen anticapitalistas, ¿sí? Que es una de las bases del liberalismo, ¿sí? Entonces, si lo tenemos que plantear, Popper habla en contra de Antifa, Popper habla en contra de ellos como intolerantes, y Popper, ¿sí?, nunca define a uno en particular en contra del otro, sino a aquellos que abogan por la violencia. Y pensaba en esto, es el último comentario que quería hacer con respecto a este punto, en lo que dice la Biblia. En Josué 24:15, Josué le dice, escojan ustedes. O sea, Dios no está en contra de la libertad de pensamiento, es más, lo dice en Deuteronomio 30, ustedes escojan la vida y el bien, la muerte y el mal, que este gobierno no me permite elegir la muerte. Más allá de que no estoy proponiendo la muerte, ¿sí?, ni los suicidios en masa, el hecho de decir, yo no quiero vacunarme, pero te vas a morir, o yo no quiero, ¿sí?, por mi libertad, va a favor, va en contra de este pensamiento de, bueno, ustedes pueden escoger la muerte también. Este sistema no me lo permite, ¿sí? Y voy de vuelta, no estoy hablando ni de eutanasia, ni de suicidio, ni nada por el estilo, sino de la elección de la persona, de tener esa capacidad. No, Y por el otro lado, perdón, que incluso cuando yo elijo fumar, por ejemplo, yo elijo fumar, aunque yo lentamente estoy perdiendo mi salud, la libertad justamente es la que el gobierno libre es el que me permite asumir mi responsabilidad de que yo estoy tal dañando cual, mi salud, ¿no? buen Fíjate cómo ejemplo. sería si realmente el gobierno quisiera obligarte a cuidar tu salud, estaría prohibido el comercio de cigarro o de alcohol o ese tipo de cosas, ¿no? Y el otro punto, ¿sí?, que plantea Popper, y yo te lo quería mostrar con la Biblia, ¿sí?, digo, a los que están también escuchando, está en Génesis 6, que es cuando Dios plantea que cierta clase de personas no sigan más en la tierra. ¿Y qué argumento utilizó Dios? ¿Sí? Que digo, ahí tendríamos que también parar las antenas, ¿sí? Él dice que los hombres, el pensamiento de su corazón iba de continuo en mal, pero ¿a qué punto? En Génesis 6:13 dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. O sea, ¿cuál es el móvil que llevó a la destrucción de gran parte de la humanidad? Justamente lo que explica Popper, que no hubo decisiones racionales, porque, a ver,
¿Cuándo llega uno a la violencia? Cuando no hay argumentos. Cuando yo no puedo Claro. conversar con vos, tengo que ir al otro elemento, que es la violencia, ¿sí? Sea el punto que sea. Cuando la persona solamente propone eso y no hay una discusión civilizada, racional, digo, en ámbito religioso y no religiosos también, cuando hay una discusión racional y se llega a ese punto, y uno propone que eso sea el principio de gobierno, bueno, Popper dice eso no, ¿sí? O sea, y el gobierno debiera velar para que eso no esté, sino que siempre se abogue por la oportunidad para el diálogo, ¿sí? Como bien dijiste. Los socialistas buscan en las democracias imponer el sistema socialista, pero ningún país socialista permite que haya la inversa, ¿no? Exacto. Vos fíjate hasta qué punto llega el tema de la libertad, que vos, bueno, en la mayoría de los países medianamente libres o en Estados Unidos, hay diferentes colectivos y comunidades, por ejemplo, la comunidad judía, ¿no? Comunidad judía que está en todas partes del mundo. La comunidad judía tiene un elegido, el pueblo escogido, todo este tipo de cosas, ¿no? Y eh, ese pensamiento podría llegar a ser ofensivo para las demás naciones o para los demás pueblos, ¿no? Esto de, no, de ser los gentiles, de ser los goín, o no ser el pueblo escogido. Y dentro incluso de la creencia judaica está la enseñanza o la idea de que en el reinado del Mesías Uf. cada judío va a tener no sé cuántos gentiles de esclavos. Ahora, mientras ellos no ejerzan violencia contra los gentiles, mientras no salgan a matar gentiles, ellos pueden creer lo que quieran. Se pueden crear el centro del universo, no importa, porque eso es una idea simplemente. Ahora, esa idea uno podría pensar que es peligrosa, pero el Estado no puede vulnerar esas libertades de ese libre pensamiento, por más ridículo que nos pueda llegar a parecer. Lo mismo los de raza aria pueden pensar que son superiores, o que la cultura occidental es superior y que la cultura oriental son inferiores, o que los africanos son inferiores. Son pensamientos que hay en el supremacismo blanco. Pero mientras ellos no ejerzan violencia, o sea, mientras no violen la ley, es simplemente el pensamiento que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, eso Sí, se aplica a muchos aspectos. hasta, Por, hasta por ahí nomás, además. Sí, pero te lo explico, no para nosotros. te lo Sí, pongo de esta, dale. sí, pero te lo pongo de esta manera. Si vos querés fiscalizar el pensamiento, el libre pensamiento de las personas, por más ridículos que sean los pensamientos, porque nosotros no estamos de acuerdo que hay una raza superior, ni los judíos son superiores ni los blancos son superiores, sino que cada ser humano fue hecho a imagen de Dios, tanto judíos como gentiles. Todos fuimos hechos a imagen de Dios. Pero cada uno puede tener el pensamiento supremacista más ridículo del mundo y son los pensamientos particulares que cada uno tiene. Pero si el Estado empieza a intervenir el pensamiento, ya sea de los individuos o de los colectivos, por considerarlos peligrosos a esos pensamientos, el día de mañana cuando vos salgas a decir a predicar un mensaje diciendo arrepiéntanse de sus pecados. ¿Cómo pecados? Estás ofendiendo, o sea, ese es un A mí- pensamiento, un mensaje de odio, porque estás diciendo que mi práctica, mi estilo de vida es algo degradante o que es algo malo. ¿Y por quién sos vos para venir a decirme? Entonces, mientras no se ejerza violencia, uno puede dar el mensaje que quiera y obviamente que va a tener la verosimilitud o la aceptación que, como vos bien dijiste, de lo que vos seas capaz de convencer al otro, porque en definitiva ahí es donde entra la libertad. O sea, vos cuando vas a un supermercado o te vas a algún lugar y compras algo, a vos no te pone el comerciante un revólver en la cabeza para que te lo lleves. El comerciante te convence de que vos necesitas eso. Así funciona la libertad. Después te podés equivocar o no, podés comprar un buzón o no, pero nadie te obligó a comprarlo, ¿se entiende? Y lo mismo pasa con las ideas. Nosotros podemos predicar un mensaje que puede ser ridiculizado por los demás, pero cada uno es libre de aceptarlo. Ahora, cuando se Tal cual. pone una lista de pensamientos peligrosos, eso es peligroso. Eso es peligroso. Cuando se criminaliza el pensamiento libre. Y creo que a eso apunta un poco todos estos movimientos de izquierda que tratan de establecer una lista de mensajes de odio o de discursos de odio para criminalizar. Si la imagen de Jesús es ofensiva, o el nombre de Jesús, o la figura de Jesús, es ofensiva porque Jesús, digamos, ¿no? Representa la discriminación, el racismo, etcétera, etcétera, bueno, en algún momento se va a tratar de criminalizar eso y el cristianismo va a pasar a estar
proscripto, no creo que suceda, ¿no? Pero estamos siempre en esa débil línea, ¿no? Que divide la libertad de expresión de la censura, ¿no? Creo que Ahí esto, se está como te lo escuchando, dije en ahí se está privado, escuchando un sí, ruido, no sé si vos yo, lo escuchaste. yo escucho bien Ah, acá. ok. Yo escucho bien. Dale, dale nomás. Como te dije por privado, esto va a dar en algún momento, o que vos lo compartas, en un momento que me invite y podemos charlar acerca de los discursos de odio, ¿sí? Que es parte, ¿sí? de la agenda que plantea no solamente la Agenda 2030, sino también la de Fratelli Tutti. O sea, hay un montón de Claro, artículos ahí que hablan acerca de que los medios de comunicación son responsables de lo que ocurre, ¿sí? O sea, ahora el que presenta la evidencia o el dato no solamente no tiene un rol de comunicador, sino también tiene un rol de gobierno. Sí, lo dijo también Cristina, también en la carta que presentó. Entonces hace responsable a todos los comunicadores de lo que ocurra por lo que compartan. ¿Sí? Esto también ocurrió, sí, lo presenté en Código no, Secreto, en una de las me, me- notas. me da gracia que lamentablemente, salvo dignísimas excepciones, el gremio de los comunicadores no son gente muy valiente como para, No, para defender sus ideales, ¿no? no, pero justamente los que están atacando y lo que ataca Fratelli Tutti no es al comunicador formal, ¿sí? Claro. Porque yo los escucho algunos programas de radio y digo, no pueden ser que sabiendo el trasfondo, ¿sí? Sobre todo de que todo esto está montado sobre la estructura de Laudato Si y Fratelli Tutti, y que te lo dice el gobierno claramente en sus leyes, ellos nunca, por lo menos los que yo escucho, más de carácter de derecha, liberales, nunca hablan, ¿sí? Salvo los que son más desconocidos, nunca hablan de este trasfondo, ¿sí? Eh, Aquí iba con el comentario anterior. Hace un tiempo atrás salió una noticia en página 12 de 3 youtubers, ¿sí? Y de cómo esos youtubers estaban propagando el odio. Pero, ¿cuál fue el móvil que introdujo a esa conversación de que hay que tener cuidado y hay que sancionarlos, a esos youtubers? Dice, registramos en Noruega el caso de, no me acuerdo, Noruega, Suecia, un país nórdico, de una persona que salió y cometió un gran asesinato y era seguidor de tal y tal persona, ¿sí? Que eran comunicadores sociales. Otro dato, y así dio 4 o 5 cosas importantes, fuertes, y que el problema, según él, eran los comunicadores que habían influenciado, ¿sí? Y realmente, o sea, si bien yo esto también se lo he planteado a algunos conocidos que son youtubers y que después de sus videos salen con esos videos a batallar, ¿sí? Y le he dejado bien en claro que me disgusta esa actitud, porque obviamente también uno tiene que pensar, si mi video, mi producción está generando eso, algo hay que pensarlo, o decir, fíjense, esta no es la forma, o no sé, lo que sea, pero uno, ahora, también está ocurriendo esto, de personas que simplemente presentan datos de la realidad, ¿sí? Más de carácter liberal, te dicen este gobierno es así, 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 y que eso, justamente por el dato, por la información, no justifico a todos esos youtubers, porque también hay de todo tipo, pero hay algo que se está violando, y estaba acá, buscaba la Constitución Argentina, ¿sí? Artículo 14, que te da ganas de llorar cuando lo lees, no el bis, sino el 14 puro. Dice que tenemos derecho a un montón de cosas, ¿sí? Te lo digo, esto es un cuento de ciencia ficción del siglo pasado. De Sí, sí. trabajar, de ejercer toda industria ilícita, de navegar, de comerciar, de peticionar autoridades, de entrar, de permanecer, transitar, salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, ¿sí? Que a esto se está avanzando, o sea, tienen que destruir esto para avanzar, ¿no? De usar o generar estados de dictatoriales, ejerciendo la ley por el decreto, ¿sí? Si no, no se puede. De usar y disponer de su propiedad, asociarse con fines útiles, etcétera, etcétera. Dice, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Digo, los problemas que existen hoy existían también en la antigüedad, sin embargo, hoy se ha masificado, ¿sí? Tenemos por ahí otras herramientas para que esto tenga otra velocidad, pero los mismos problemas existen. Y lo mismo que pasaba en la antigüedad, el problema de la imprenta, el problema, bueno, hoy en día sigue siendo lo mismo, el problema es que ellos
se ha diversificado también, no están simplemente los medios tradicionales a los que la gente tiene posibilidad de escuchar, ni tampoco al medio al que llegar, sino que tiene un montón de maneras de encontrarse. Y yo creo que hay de todo, ¿sí? Vos recién hablaste de la palabra fanatismo, yo creo que está relacionado con la violencia, pero está relacionado sobre todo con el ejercer un pensamiento sin bases, o sea, donde uno no puede construirlo sin ningún tipo de referencia clara, ¿sí? O sea, yo creo en esto porque es así. No, pero bueno, hay cosas que obviamente tenés que creer por fe, no digo que todo, pero hay cuestiones donde vos decís, no lo creo y sí, pero demostrámelo con esto, o yo tengo, no, es así de esta manera, el fútbol, ¿sí? Pensemos, el fanatismo del fútbol. ¿Por qué porque nací y me voy a morir de esta manera? ¿Sí? Acá en Es Argentina, sanguíneo, es pasional. ¿sí? Entonces excede lo racional. Y, y ahí ese fanatismo que existió en la antigüedad, fruto de la falta de lectura, falta de la palabra de Dios. O sea, lo que hizo grande Estados Claro. Unidos, podemos hablar de protestantismo, podemos hablar de republicanismo, principalmente es la libertad, y fruto de, o sea, cómo surge esos pensamientos, porque hubo gente que dijo, no quiero ser administrado en Inglaterra por un rey, sino que yo quiero elegir, y no quiero un cura que me diga qué es lo que tengo que creer, sino yo quiero ir a mi Biblia y en la Biblia encontrar qué es lo que creo. Bueno, no es mi especialidad, pero ningún país comunista hoy permite esto. Ningún país Claro. comunista dice, bueno, ahora ustedes pueden creer en lo que quieran con respecto a la Biblia. No, justamente Rusia está prohibiendo a testigos de Jehová, por mencionar un grupo, ¿sí? Sí. Porque no es la religión oficial ortodoxa. O sea, ese Claro. es el camino que están buscando. Bueno, si uno lee Fratelli Tutti, sí, va por ese Claro. lado y apunta hacia los que son comunicadores por las redes sociales y a los líderes religiosos, ¿sí? Y que si no están con ellos, son contra, ¿sí? Claro. El Papa Francisco dice, sí hay que permitir la libertad de opinión de todos, pero hay un límite. Y el límite es la moral católica. O sea, resumidas cuentas, habla acerca de eso. Entonces, digo, Claro, claro. Antifa va más allá de eso y es tan inmenso el concepto que no nos permite descifrar quién está detrás, que cuando uno se pone a buscar, habla de comunismo, pero va más allá de eso, ¿sí? Y todavía no lo he investigado todos los actores que hay por detrás, pero pensaba en lo que dice la escritura con respecto a ese sistema que se denomina como bestia, ¿sí? El nombre de ese sistema es misterio. O sea, no se lo puede identificar tampoco. Acá en Argentina hablamos de peronismo. Y yo te decía el otro día, ¿qué peronismo? No, yo soy peronista. ¿Qué peronista? ¿Peronista del Indefinible. 45? Claro. ¿Peronista del 73? ¿Qué peronista? ¿De izquierda, derecha, de López Rega, de la Cámpora? ¿De qué peronismo? Bueno, el que vos te sientas cómodo. Sos de izquierda, tenés a Cristina. Sos de derecha, tenés a Bernie. No importa. Pero lo que importante Claro. es que estés ahí, que estés metido. Antifascismo, tenés socialismo, tenés nacionalismo, no importa, lo importante es que estés adentro en esa conformación, donde haya esa masa que movilice. Y es engañador, porque Apocalipsis 13:12, cuando nos habla de esta segunda bestia que es Estados Unidos, y que obliga a todos, ¿sí? O sea, hace que todos, si hace que, es porque la gente no tiene la libertad para hacerlo, sino porque hay alguien que lo obliga, hace que todos, o sea, la masa, los moradores, adoren a la bestia, a la primera, al papado, hace grandes señales, dice el verso 13, y el 14 dice que con las señales engaña. O sea, es un sistema engañador. Y engaña con su nombre, ¿sí? O sea, engaña porque es un misterio, engaña porque sus creencias, sus doctrinas no son concretas, no son claras, ¿sí? Pensemos en Antifa, pero pensemos también en que detrás de esto hay un sistema globalista detrás, que tampoco desea que lo conozcamos y que está operando no solamente la religión católica, sino los movimientos protestantes que están detrás, ¿sí? Motorizando esto por su nombre, ¿sí? O sea, no sabemos, es un misterio, su naturaleza, su carácter, no lo conocemos. Engaña con sus señales, ¿sí? Los milagros, el espiritismo, pero pensaba también en el control mental, en esta forma también de unificar a la población bajo un solo criterio. Y engaña también, Apocalipsis 18:23, con sus hechicerías, ¿sí? Estoy hablando acá de los mercaderes
pero me refiero también a que esas hechicerías o esa farmacéutica, ¿sí? No los mata, o sea, no dice el versículo que con las hechicerías mató a la gente, porque también está esa cuestión de que lo que nos quieren poner en el cuerpo nos va a terminar eliminando. Y si bien puede ser que sí a alguna persona y a otra no, ¿sí? Lo que sí afirma el versículo es que con sus hechicerías engaña a los moradores de la tierra, ¿sí? Y yo creo que más allá del el pensamiento de si la vacuna es buena o es mala, más allá de esta cuestión, el pensamiento de que nos aleja de que en Cristo yo tengo sanidad, y yo no niego que el hombre haya encontrado formas para encontrar sanidad, etcétera, etcétera, yo no niego eso, pero cuando la encontramos fuera de Cristo, y yo creo que eso también es lo que está buscando el sistema, avanzar hacia una forma donde encontremos que sí tenemos sanidad, pero lejos de nuestro Dios y de su Hijo. Entonces, y lo que hace Antifa es justamente engañar, al punto tal, ¿sí?, de que el movimiento este que estoy mencionando, en la bestia, se va a hacer pasar por Dios, haciéndose igual a Dios. Por eso, está en contra de Dios, pero se va a hacer pasar como esto, ¿sí? Hoy en día, lo que está en pugna es esto, es la colocación de un nuevo orden mundial. No sabemos si va a ser con Trump, no sé todavía, creo que están las elecciones ahí, minuto a minuto, Están ahí capaz cuando todavía. terminemos este video, están ahí, Sí, ¿no? Todavía no se ha definido algunos estados, pero si gana Trump, van a salir Antifa a protestar. Y si gana Biden, va a salir la derecha a protestar, ¿sí? Entonces, en algún momento esto tiene que cerrar ese circuito, ¿sí? Y lo más probable es que cierre no por la parte más corta, más chica del mundo, que hoy en día son los Estados Unidos, sino por lo más grande, vaya para ese lado. Y claro. que querramos o no, si Trump es funcional ese modelo o no, eso lo veremos en la medida que Dios siga reteniendo los vientos de esta tierra. Esta es mi visión con respecto a Apocalipsis 7. Si Dios sigue reteniendo los vientos, sigue Trump, y por más que el papado quiera sacar más encíclicas, no va a pasar nada. Y si es el tiempo, y si Dios dice que este es el tiempo, va a asumir Trump y lo van a sacar, y si no, va a ser Biden. Pero el plan se va a cumplir, porque no es el plan del papado, no es el plan de Estados Unidos, sino es el plan de Dios que está en la profecía. Y eso se va a dar, nos guste o no nos guste. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Yo no creo que sea el conformismo decir cómo va a pasar, sigamos para adelante. Creo que tiene que haber una posición activa del cristiano, pero no activa en ir en contra justamente de todos estos movimientos, sino activa en dar esa tercera posición que el mundo no está dando, ¿sí? Los A extremos mí, están puestos. claro, a mí me gusta ver un poco en retrospectiva, ¿no? Nosotros, acá siempre en Argentina, el periodismo, los artistas, se han llenado la boca en estas últimas décadas hablando de la última dictadura militar y de las Mm, injusticias que se cometieron, etcétera, etcétera. Pero uno se pregunta, durante ese periodo, qué hicieron ellos? Digamos, ¿dónde estaban? ¿Qué pasó, no? Y dijeron lo mismo que están diciendo ahora, o se callaron y miraron para otro lado porque, bueno, era lo más prudente, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sabemos que va a haber una dictadura mundial, que va a haber una dictadura global, pero no va a haber esa dictadura mundial con nuestra aprobación o con nuestro silencio. O sea, porque nuestro silencio, en definitiva, va a ser una aprobación. Es decir, obviamente que yo no espero que haya una posteridad muy extendida en la cual se puedan ver en retrospectiva todas estas cuestiones actuales. Pero las cosas que vayan a pasar, evidentemente, nosotros tenemos la posibilidad de llamarlas por su nombre, ¿no? O sea, y de defender esa libertad con la cual Cristo nos dotó, o amén. sea, Dios nos dotó con la libertad, ¿no? O sea, el Dios del universo nos dice a nosotros: yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, si el Dios del universo no nos obliga a servirle, ¿no? O sea, ningún ser humano tiene esa potestad de hacerlo. Entonces, podemos sí proclamar primero la libertad en Cristo, que es la libertad del pecado, que es la primera libertad que Dios Amén. quiere darnos, por más que estemos en una celda, por más que estemos en la pobreza, o por más que no podamos estar en el lugar que queremos estar con las personas que queremos estar, podemos ser libres en Cristo.
Esa es la primera libertad, ¿no? Que Dios quiere liberarnos del pecado. Amén. Y en segunda instancia, defender la libertad y la libertad de todos. Es decir, nosotros tenemos el deber como cristianos de siempre procurar, aunque sabemos que está profetizado que se va a combatir la libertad, tenemos el deber como cristianos de levantar la libertad de conciencia, las libertades individuales como bandera, porque es la bandera de Cristo. Leí esta mañana que en la época de Cristo, el imperio romano era un imperio muy tolerante, era un imperio muy tolerante con las religiones en general. O sea que los judíos tenían su templo, bueno, las otras naciones tenían sus ritos, sus cultos, y los romanos, mientras digamos que no se metieran mucho con el imperio, digamos, no criticaran demasiado al imperio, no tenían problema en tolerar esas religiones. Eh, pero pero uno de los puntos que Roma llegó a adoptar es que la manifestación de Dios era a través del Estado y a través del emperador. O sea que el emperador era Dios Domiciano, encarnado. Exactamente. Domiciano, Entonces, año 95. exactamente. Entonces Cristo, al decir, cuando Cristo toma la moneda y dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, aparte de responderle de que es lícito dar tributo al César, aparte de responder esto, él está diciendo que el César no es Dios. Y estas palabras de que el César no es Dios, de que Dios está por encima del Estado, el Estado tiene su poder, su poder, su lugar dado por Dios para castigar el pecado o para castigar la maldad, digamos, de los crímenes, etcétera, etcétera, pero no es digno de recibir adoración, que solamente Dios es digno de recibir adoración. Entonces, con esa declaración de Cristo de que el Estado no es Dios, los cristianos fueron perseguidos, obviamente, por el Imperio Romano posteriormente, ¿no? En los siglos posteriores. Eh, Así que sí tenemos, evidentemente, los cristianos un deber, no de hacer política partidaria en absoluto. Yo creo que los cristianos tenemos que estar al margen de los partidos políticos. No es bueno que nos afiliemos a los partidos políticos, pero evidentemente podemos ver claramente cuáles son los avances en contra de las libertades individuales y no podemos hacer menos que simplemente protestar pacíficamente a través de la pluma y la voz, ¿no? Así que ese es un poco el propósito de este programa también. Palabras Vos sabés finales, que, Leandro, algo que quieras agregar. no, te iba a comentar con respecto a eso último que dijiste, que fue parte de uno de los exámenes que rendí para Historia Antigua, cuando tuve que presentar algo sobre Roma, y la gran discusión que había en el siglo primero era para el cristiano, ¿sí? Porque te detenían en la calle y te decían, quién es el único César? ¿Quién es el único Señor? Y el cristiano lo único que puede decir es Cristo. Entonces, cuando vos decías eso, marche preso, ¿sí? Es solamente por esa afirmación, y creo que ahí donde el Señor nos está llamando, eh, pues me hiciste acordar también, perdón que son palabras finales, pero me hiciste acordar No, no. al tema que dio Jones, ¿sí? Porque él se fue todo armadito, ¿sí? Se fue, como yo podría venir acá, fue todo armadito al Congreso de los Estados Unidos y el senador lo destrozó con preguntas, ¿sí? Y ya venía con otra persona, ¿sí? A la que el senador había combatido y dijo, a este me lo como crudo, ¿sí? Lo había destruido un bautista el séptimo día y dijo, si a este lo saqué y casi que lo hago dominical, a esta secta chiquitita. Y lo que presenta Jones es que ustedes se pueden meter en cualquier aspecto de la ley de Dios relacionado con la relación con el prójimo, pero con mi relación con Dios ustedes no se pueden meter, ¿sí? Después lo dio vuelta por mi lado el senador, pero el argumento central es que mi relación con Dios, el Estado no puede intervenir, la Biblia no da argumentos para eso. Lo mismo que pasó en la Roma, y lo mismo que están queriendo hacer hoy, ¿sí? O sea, el Estado está queriendo intervenir sobre mi conciencia, sobre lo que yo pienso con respecto a mi adoración. Y va a llegar momentos un poquito más críticos. ¿Qué es lo que pienso para cerrar? ¿Sí? A vos, o sea, comparto las palabras de libertad que mencionaste, ¿sí? Y que el Señor está llamando hoy a un pueblo que despierte sobre también el mensaje de los tres ángeles, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿sí? O sea, el primer mensaje que uno tendría que dar es, primero, busca a Dios. Cuando te están diciendo derecha, izquierda, el cristiano no se rige por estos modelos de izquierda y de derecha,
porque hay controversias que, como nos pasó el año pasado en Argentina, o el anterior, no recuerdo bien, que tienen que ver con el aborto 2018, exceden la izquierda y la derecha, y tienen que ver con el arriba y el abajo. ¿Sí? Hay cuestiones que son transversales, o sea, que atraviesan esta dinámica que viene de la Revolución Francesa o de Francia, y que nosotros hoy no podemos permitirnos como cristianos, porque tenemos que siempre pensar, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Que Él está arriba. Nuestra mente tiene que estar en los cielos, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, tomar una decisión de salir de Babilonia, que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿sí? Pero particularmente, no solamente de salir de una iglesia, una denominación, sino la actitud mental, de ese misterio. Si vos estás metido, y yo no estoy hablando acá, no sé, por ahí el común del que uno le habla más cercano al adventista, digo, hablo en general, por ahí uno está metido en discusiones sobre política y defendiendo cosas que no sabe, que no conoce. Justamente eso es lo que quiere el papado, ¿sí? Lo que quiere el misterio, que vos estés a favor de algo que no conoces. Y Dios te dice, salí de ella, pueblo mío, no te metas en ese enrosque, en esas discusiones que son estériles, ¿sí? Y que terminás defendiendo a gente que te dice cosas y te esconde otras, ¿sí? Porque hay una cuestión jerárquica. Y Jesús te dice, yo no te hablo como siervo, te hablo como amigo. ¿Qué sistema político te habla de esa manera? ¿Quién te habla a vos como amigo? ¿Sí? Te hablan al corazón y después te terminan clavando el puñal por la espalda. ¿Sí? Entonces, reconocer eso y que el último mensaje es el que adora a la bestia a su imagen o tuviese la imagen. ¿Sí? Entonces, es el último punto al que nos van a llevar. Si por las buenas no lo hiciste, va a haber un momento, o sea, si vos te creíste que podés ser neutral, va a haber un momento donde vas a tener que tomar una decisión. Hoy por hoy no está ese momento, yo hoy no lo considero que sea el momento porque no está la marca la bestia puntual, ¿sí? O sea, no hay un sistema que hoy me esté presionando, pero si hoy no somos fieles en lo poco que Dios nos está colocando en nuestra experiencia cristiana, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho que va a venir después? Todas estas cuestiones nos tienen que siempre llevar a reflexionar eso, ¿sí? ¿Quién es mi Señor? Y que somos conciudadanos del reino de los cielos. Lo pasional acá no va. Yo no soy ni argentino, no hablo con un hermano peruano, ni con un hermano chileno, ni de Brasil, ni de Venezuela, yo no hablo con nacionalidades, más ya tenemos nuestras particularidades, sino con hermanos en Cristo. Todas esas cosas debieran salir de nuestra cabeza cuanto antes, lo partidario, lo nacionalista, que nos terminan separando de lo importante, que es el amor de Dios y considerarnos al otro como hermanos realmente. Eso es lo que, las palabras finales, y bueno, y decirte que me encantaría en algún momento que charlemos el tema del discurso del odio o alguna otra temática que esté en boga, me encantaría. Esa en particular me parece que es la temática. Se lo dejamos a los amigos que están viendo, que pongan ahí abajo qué tema les gustaría que toquemos acá en Dale. este pequeño espacio y bueno, Ya los ahí condicioné. revisamos y Ya los lo condicioné. revisamos. Sí, no importa, igual ellos te van a poner ahí lo que realmente quieran escuchar. Así que, che, Leandro, te agradezco mucho. La verdad que una bendición poder tenerte Una alegría. acá y poder charlar acerca de esto. Le damos gracias a todos los amigos que estuvieron viendo, que estuvieron acompañándonos, alrededor de unas 40 personas. Pero bueno, ya lo vamos a poner este video también en YouTube para que lo puedan ver también los demás amigos. Así que, gracias a todos. Nos estaremos encontrando próximo miércoles, también a las 6 de la tarde acá por Facebook. Gracias nuevamente, Leandro, y bueno, hasta la próxima reunión que tengamos. Hasta la próxima. Hasta la Un próxima. abrazo, saludos a Bendiciones. todos. Chao, chao.